idea contraria a lo que Dios es. Versículo 33 dice que era como está escrito: he aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muchos de ellos no creyeron, y es roca de caída, roca que ofende, pero el que cree en él dice que no es avergonzado. La palabra avergonzado no es engañado. Si tú has creído en Cristo Jesús, yo no te estoy diciendo si tú estás asistiendo a una iglesia bautista, presbiteriana o whatever. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú no vas a ser avergonzado, tú no vas a ser engañado. Pero si tú has creído a una secta, a un pensamiento, pues sí. Pero aquí nos dice que el que creyere en él no será avergonzado. La palabra avergonzado no será engañado. Tremendo pensamiento, hermoso. Y el apóstol Pedro capta esto y nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sion la piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo, roca de escándalo. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Por ello la justicia por fe no es inventada por Pablo. Habíamos estudiado esto, hay muchas referencias en Romanos, por ejemplo Romanos capítulo 3 versículo 21, más ahora, sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Y podemos buscar pasajes en la Escritura en la cual nos hablan de esta justicia de Dios a través de la fe en Él. De tal forma que ahora tú y yo, por la justicia de Él, hemos sido injertados en el árbol verdadero de Israel, que es el nuevo hombre que nos habla de Efesios. Pero esto ya lo daremos el próximo domingo. Y fijaros, Isaías ya está hablando de la incursión del gentil dentro del árbol de Israel. Dice Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Y esto lo capta Pablo, y si te fijas en el capítulo 10, en el versículo 20, ahí lo dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. En ese sentido, nosotros hemos recibido esa bendición, y somos deudores. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ni gentil ni judío. Y en Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, porque sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí hay un pueblo que es injertado en el árbol. ¿Os acordáis cuando estuvimos dando la pesca? Voy a pegar un salto grande aquí. La pesca en la cual el Señor resucita y antes de su ascensión a los cielos va a los discípulos, 7 de ellos que están pescando, y pescan 153 peces, ¿os acordáis? Y uno dice: ¿pero por qué 153 y no 154? Es curioso a veces, porque en el hebreo los números tienen, a veces las letras tienen valor numérico y viceversa. Y en hebreo para poner 153 coincide en que dice: los hijos de Dios, ven Elohim. Y en definitivamente le estaba diciendo a los pescadores: ya no vas a ser más pescadores de peces, sino de hombres, aquellos ya que están reservados y han sido elegidos para salvación, los hijos de Dios, esparcidos
a lo ancho y ancho de este mundo, y alto de este mundo, donde están incluidos gentiles y judíos. Y estos son los Ben Elohim, hijos de Dios. 153. No sé por qué me he repetido esto ahí, pero es significativo, los números en la palabra de Dios. Y vemos que esto tiene su cumplimiento. Ahora, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, nos ha dicho la razón por la cual son cegados, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Y seguimos en el versículo 4 del capítulo 10, que nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y este versículo, la verdad, tenemos que entenderlo bien, porque si le damos una forma así diferente, a veces viene una barbaridad. A veces hay gente que dice, ¿no ves? Cristo terminó ya con la ley, por lo tanto, yo no voy a seguir la ley de Dios y no sigo la ley de Dios. Oiga, no. Dice que Cristo es el fin, es el punto que marca, es el cumplimiento. Es como el que toma un telescopio y ve al final Júpiter y dice, ese es el punto final. Cristo ha señalado y está ahí, pero no ha terminado con el mandamiento de Dios de tal forma que Él cumple, y tú y yo no nos podemos permitir el lujo de decir, bueno, yo ahora pues sigo mi propia historia y mi propia forma de ser, no mirando el mandamiento de Dios. Y eso es tremendo. No es así. El fin de la ley está hablando Teos, la meta es Cristo. El punto final de ello es Cristo. Y Él lo ha cumplido. Ahora nosotros, si amamos al Señor, ha cumplido, y si guardaremos sus mandamientos. ¿Nos damos cuenta? No para salvación, porque hemos repetido muchas veces que no somos salvos por guardar la ley, ¿verdad? Sino en agradecimiento a Él. Yo no miento. En agradecimiento, no porque el mandamiento le digo, no mentirás, pero como soy de Él, procuro no hablar mentira en mi boca, procuro dar buen testimonio delante de los demás, porque soy de Él. No porque el mandamiento me dice, no levantarás falso testimonio. El mandamiento no me va a mandar, sino como soy de Él, no voy a levantar falso testimonio delante de mis hermanos. No porque el mandamiento me diga, sino porque lo amo al que ha cumplido la ley, que es Él. ¿Nos damos cuenta de la realidad de esto? Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está, es por fe. Y fijaros que este pasaje de la Escritura, cerca de ti está la palabra, y sabes, esto es algo que Pablo saca de Deuteronomios capítulo 30. En Deuteronomios capítulo 30 está esta expresión, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si tú vas a Deuteronomios capítulo 30, te encuentras esto. Nos damos cuenta que el Nuevo Testamento lo único que hace, saca ¿de dónde? El Antiguo, las realidades de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he predicado sobre este mensaje y nunca me había fijado que esto ya está en Deuteronomios? Esta palabra que dice aquí, solamente falta que le digas que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ya está lo que dice aquí. Cerca de ti está la palabra. Maravilloso, ¿verdad? No está en el cielo para que digas quién subirá a nosotros, sino que está cerca de ti. Y después del versículo 14
al versículo 16 de este capítulo 10, nos habla que debe haber mensajeros que hablen esta realidad. Y el versículo 17 del capítulo 10 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo probaré haceros con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por un tiempo ha ocurrido, y todavía está ocurriendo en el de Israel. Por un tiempito hay esa dureza, pero no para siempre. O sea que podemos resumir todo lo que estamos dando aquí, que ha habido cierto abandono de Dios a su pueblo Israel, pero no lo ha desechado totalmente. Ha habido cierto abandono, pero no lo ha desechado totalmente. Y la prueba de ello, que hay profecías que se están cumpliendo ahorita mismo, y ellos están volviendo, aunque todavía no creen en Yeshua como el Mesías, pero están volviendo. ¿Y eso por qué? Ha habido endurecimiento en parte para que tú y yo creyéramos en el Mesías de Israel. ¡Qué hermoso! Y si su endurecimiento ha sido para bendición, ¿qué es lo que será cuando ellos abran los ojos? Si el endurecimiento ha sido para bendición tuya y mía, ¿qué será cuando Dios quite el pelo de ellos? Aunque muchos ya lo están quitando, y vean la realidad del Mesías. Y hermano, hay un llamado a provocar a celos. ¿Se entiende esto de provocar a celos? Suena un poco raro, ¿verdad? Suena así un poquito como una palabra, a provocar a celos. Hay un llamado en la iglesia del Señor a provocar a celos a Israel. ¿Pero qué dice aquí o no? ¿O no? ¿Lo está diciendo aquí o me estoy intentando? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo tuyo, que no es mi pueblo. Ahí está aquí. Ahora, la pregunta es: ¿ha provocado a celos la iglesia del Señor a Israel? No. ¿Por qué? Según la mentalidad greco-romana, se ha presentado un Mesías totalmente desfigurado del Mesías de Israel, totalmente irreconciliable, imposible que el mundo judío reconociera a Jesús como el Mesías de Israel. Yo recuerdo cuando era pequeñito, que decir que la Virgen María es judía, ¿cómo? Eso es una blasfemia. ¿La Virgen María es judía o no? ¿Está diciendo una blasfemia? Llegaba hasta tal punto que decían: es que Jesús era católico, ¿verdad? O sea, en un momento en el cual hemos presentado a un Jesús totalmente desvirtuado de lo que es la palabra de Dios. Pero fijaros que esto es profético también. En la Biblia hay tipos de Mesías. ¿Os acordáis que José es un tipo de Mesías? Y cuando los hermanos de José ven a José vestido como un egipcio, ¿lo reconocen? No lo reconocen, ¿verdad? Él tiene que quitarse toda la pintura para que ellos lo reconozcan. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta ahora la iglesia del Señor ha dado un Mesías a Israel irreconocible. Irreconocible. Entonces es normal que ellos digan que no. Aunque esto es profético. Pero fijaros, hermanos, hace 20 años atrás, parte de la iglesia del Señor está volviendo a las raíces cristianas de nuestra fe. Todos los años, en la ciudad de Jerusalén, hermanos creyentes celebran la fiesta de tabernáculos. Y los judíos dicen: ¿y estos cómo están? Eso es provocar a celos. Y en muchas ciudades celebran esas fiestas del Señor. Eso es provocar a celos.
pero celebrar las fiestas que la cristiandad ahora le ha estado dando relevancia, como es la Semana Santa, como es la Navidad, como es el Adviento, ¿vosotros pensáis que la Iglesia va a provocar a celos dando ese tipo de fiestas? No. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia. Porque no están en la Biblia. La Iglesia del Señor va a provocar a celos a su pueblo cuando nosotros celebremos las fiestas del Señor. Y van a decir, pero estos, y van a encontrar sentido. Damos gracias al Señor, porque esto en la Iglesia del Señor ya está ocurriendo, y hay sectores de la Iglesia de 20 años atrás, o quizá un poquito más, que ya están celebrando la Pascua, que ya están celebrando la fiesta de las primicias, que ya están celebrando la fiesta del Pentecostés, que es el Shavuot, la fiesta de las trompetas, que es el Yom Kippur, el día de la expiación, que es Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah. Y ya no están dando más relevancia a las fiestas que la cristiandad por muchos años ha estado celebrando, como una Semana Santa que no tiene cabida en un Jesús judío, o otras fiestas. Y hay un despertar en los pastores. Me he encontrado pastores bautistas ya, y hay un despertar en la Iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Y hay pastores que están abriendo los ojos. Escuché un comentario de un pastor que, hablando, Jonathan Shetter, de su testimonio, dice, es la primera vez que escucho a un judío guardar su testimonio. Y digo, oye, hermano, ¿tú has mirado el testimonio de Pablo, de Pedro, de Juan? Ellos son judíos. ¿No? Sí, oye, ellos son judíos. Quiere decirse que en la medida que la Iglesia vuelva a la raíz cristiana de los nazarín, de nuestra fe, es en la medida que Israel abrirá los ojos. Y hay muchos que están viniendo al conocimiento de Yeshua HaMashiach como el Mesías, de Jesús el Señor. Hay muchos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, parte, sectores de la Iglesia, hermanos nuestros, están dando testimonio, volviendo a las raíces de nuestra fe. Yo sé que algunos de vosotros estuvimos en la fiesta de tabernáculos. Alguien me dijo, fue un error poner que valía $10, porque algunas personas no fue, porque fue hermoso. Pero esos $10 que recogían era que ellos quieren abrir un testimonio en el Merlo, pero no dices, ni teníamos nada puesto esto, porque hay personas que a lo mejor se le pone una cantidad y no vienen, y no pueden disfrutar de la realidad de una fiesta que es del Señor. Y que en definitiva, la Iglesia del Señor va a celebrar cuando Él venga. ¿Nos damos cuenta? ¿Provocaremos a celos al pueblo judío? Con un Mesías de acuerdo a la Escritura, no con un Mesías que nos han pintado de diferente color. Que el Señor nos ayude, porque estamos viviendo tiempos en que están aconteciendo cosas, y que el Señor nos encuentre siempre con la lámpara prendida, con el aceite en la lámpara. El aceite es el Espíritu Santo, para provocar a celos a esta nación que rechazó, pero que poco a poco va viniendo y que son amados de Dios. Amén. 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 Continuaremos con el capítulo 11 el próximo domingo.